Hola amigas y amigos, un gusto en saludarlos una vez más aquí con ustedes Abel Reynoso. Si recuerdan, a través de los videos anteriores hemos ido platicándoles, conversándoles, compartiéndoles un poco la importancia de la policía y qué servicio y qué función cumple en la sociedad con respecto a su seguridad. Y para eso nos fuimos desde la historia y luego hablamos un poco de la tecnología, de la necesidad de cómo ha ido cambiando la policía, y luego ya nos concentramos un poco más en el siglo XXI, en lo que estamos viviendo hoy en día, y empezamos a delinear un poco el proceso de cómo elegimos a un buen candidato, de dónde lo sacamos, un reclutamiento, luego hablamos de un entrenamiento, ¿se recuerdan? Luego hablamos un poco de ya qué sucede cuando el policía entra a la calle, o sea, se inicia su carrera ya oficialmente y empieza a trabajar. Y terminamos un poco con el desempeño. En los últimos videos hemos hablado un poco del desempeño, también hablamos de la importancia de un buen presupuesto. Pero ahora lo que nos vamos a concentrar es en un tema mucho más delicado, un tema mucho más importante, creo yo, que muchas personas no conocen, no saben, no les interesa o lo pasan por alto, y entre ese grupo de muchas personas incluyo a los mismos policías y a la institución policial. Y quiero comenzar el video, esto es un previo de lo que vamos a hablar de ahora en adelante en los próximos, pero quiero comenzar el video con esto. Nadie, y esto es absoluto, y yo sé que en discursos al público jamás se debe usar absolutos, pero en este caso creo que lo voy a usar porque es muy importante. Nadie, ni nada le hace tanto daño a la imagen policial y a la función policial ante el público, que perjudica y que arruina una imagen de la policía y del policía personalmente y de la percepción de la ciudadanía del policía, como lo que hace la policía misma. En otras palabras, la policía misma es la que más se perjudica con cómo se comporta, cómo se desempeña. Y si recuerda, anteriormente estuvimos hablando del desempeño policial, o sea, lo que uno como profesional debe de saber y debe de hacer ante el público. Y una de las cosas que yo les hice hincapié anteriormente fue el arte de la comunicación. ¿Se recuerda de esa parte? Habíamos hablado bastante de la importancia de la comunicación entre la policía y el ciudadano, entre la policía y el pueblo, la institución y el pueblo. Porque tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar ahora de ahora en adelante. Porque ya hablamos del desempeño, ya hablamos de la función, ya sabemos toda la tecnología, y vamos a decir que tenemos una policía profesional, que tenemos una policía con una alta gama de tecnología, que tiene el último alarido de la moda en todo lo que es medios sociales, equipo, entrenamiento, buenas academias. Pero qué farsa con toda esa tecnología, con todo ese conocimiento, si no tenemos el toque humano, si no tenemos una buena comunicación, si no tenemos un buen entendimiento, si no tenemos tolerancia, si no tenemos presencia ante la sociedad. Y este es un problema que hoy en todo el mundo, y le digo, en todo el mundo sucede. La policía se ha olvidado de convivir con la gente. Y es un poco, a veces le vuelvo a repetir, la apatía, un poco la frustración de la policía por tratar con un público tan diverso, un público a veces muy indiferente, un público incluso sanguinario, un público aberrante, un público difícil, pero fíjese qué cosa curiosa, todos estos calificativos que acabo de dar es una minoría de la gente, porque la mayoría de la gente es gente buena, la mayoría de la gente en la sociedad es buena gente. O sea, siempre hago este hincapié, no todo mundo es delincuente, es una minoría la delincuencia. Y el policía debe de entender esa parte, porque la mayoría del trato día a día con la policía, que lo he hecho yo durante muchísimos años de mi carrera, desde que empecé en un patrullero hasta que terminé como jefe, fue siempre con el público que no tenía nada que ver con el delito. No era por delincuencia. Y piense lo siguiente, quiero que le digo, estos videos van a ser interesantes porque vamos a hablar precisamente de esto. ¿Cuánto roce usted, como ciudadano o ciudadana,
fuera de que obviamente si a lo mejor trabaja donde hay policías constantes, pero o trabaja en un sistema de seguridad y eso. ¿Cuántas veces usted como ciudadano regular en una profesión fuera del tema de la seguridad, usted ha tratado con la policía en su vida? Muy probable que muy poco. Y mucho más probable que si trató fue esporádicamente en cosas muy raras. El primer contacto que podemos tener es si manejamos a lo mejor con un policía de tránsito, por una multa, por un exceso de velocidad, por algo que hicimos mal, nos pararon, nos dieron una multa. Ya vamos a hablar de la controversia, porque creo que el policía de tránsito es uno de los policías más... Yo trabajé tránsito. Es uno de los policías más odiados que hay por muchas razones que ya las vamos a desmistificar un poco. Pero de ahí en adelante, raramente el ciudadano toma conciencia de la policía o trata con la policía, a no ser desafortunadamente que usted o alguien tenga la mala suerte de haber sido víctima de un delito. Obviamente entonces, por razones de obvio necesidad, llama a la policía y la policía viene y usted tiene un trato social con la policía. En algunas otras ocasiones puede ser esporádicamente que usted como testigo a lo mejor o que la policía venga a hacer unas preguntas de alguna cosa que sucedió en los lugares de los hechos que usted a lo mejor estuvo cerca o si tiene un negocio en su negocio y demás. Pero fíjese que el trato policial, social es muy poco en la sociedad. Obviamente, si es delincuente, la función es distinta, ¿no? Ahí sí lo está tomando y lo está tocando constantemente. Los individuos que viven en el mundo delictivo, esos siempre están en contacto con la policía, quieran o no. Ellos no lo saben, pero lo están. Por eso siempre desconfían de todo el mundo, porque creen que cada vez que alguien los mira o les hace una pregunta o algo, cree que la persona que lo está indagando, que les hizo un comentario, es un policía. Entonces, el delincuente siempre piensa que todo el mundo está para poderlo atrapar porque está siempre a la defensiva. Esa es la mentalidad de los delincuentes. Entonces, ¿qué pasa? Pero la mayoría de la sociedad, el 80%, digamos, porque siempre que dijimos 10 o un 20% tiende a ser delincuente, pero la mayoría, el 80% es gente buena, gente decente, gente trabajadora, gente honesta, ciudadano. Incluso le digo, algunos son muy indiferentes, algunos no tienen contacto. Y hay gente que nunca han tenido contacto con la policía en su vida. Pero ese contacto que es el que yo le digo, ese contacto que es el que forma, fíjese, forma la imagen y la percepción en el pueblo donde usted vive, en la ciudad donde usted vive, en el país donde usted vive, de cómo se comporta la policía. Claro, hoy en día además tenemos varias imágenes que se nos saturan a través de los medios sociales, por ejemplo. Las series de televisión nos dan un cierto aspecto de cosas, o las películas a veces nos dan cierto aspecto del trabajo policial. Y tiene usted que entender una cosa, en películas y en series de televisión desafortunadamente la imagen es un poco torcida, un poco, y no necesariamente negativamente, sino que por la razón de entretenernos, exageran un poco lo que la policía hace. Exageran un poco de que inmediatamente están matándose todos los días, inmediatamente hay golpizas, inmediatamente saltan de techos y de carros, y hay gente que sí sucede esos elementos en el trabajo policial, pero la mayoría del trabajo policial no tiene mucho que ver con eso. Tiene algunos momentos, pero la mayoría de las veces es tranquilo, es solucionar problemas de gente normal, el sentido común, muchas cosas que no tienen ese toque de aventura que la gente cree que es. Pero sí tiene mucho que ver con el roce social, con el roce del toque de la gente, con lo que uno hace, que no tiene muchas veces necesariamente que ser con el trabajo policial o con el tema de la seguridad, sino del tratamiento de lo que usted hace. Si está usted en una esquina, por ejemplo, hay muchas cosas que mucha gente se va a acercar a lo mejor a preguntarle una dirección, a saludarlo, o a pedirle información o algo. Y en el trabajo diario, ese comportamiento, porque ahora estamos hablando del comportamiento, ¿verdad? Ya hablamos del desempeño, ya hablamos de la tecnología, ya hablamos de todo eso, pero ahora estoy hablando del comportamiento social, que es muy importante. Y fíjese que, como yo le decía, en las academias de policía, ese elemento no se le ha puesto mucho énfasis. Se le pone mucho énfasis a lo táctico, se le pone mucho énfasis a la defensa personal, a la táctica, a la técnica, todo eso. Pero al trato humano, al trato social, que es lo que hacemos la mayor parte de los días, sí hay un poco hoy en día, mucho más de lo que estaba cuando yo comencé en la policía, que lo que hay, pero no es suficiente.
Y ese comportamiento, ese trato social es el que el ciudadano ve todos los días y se basa para definirnos, al definir a la policía, de qué tipo de persona es ese policía, hombre o mujer. Y le digo, el ciudadano generalmente es una persona decente, el ciudadano es una persona honesta, el ciudadano no tiene ningún problema en sí, en consistencia con la policía, pero observa y ve el comportamiento de la policía con ciertas otras personas, porque no es solo conmigo. Yo, cuando hay una actuación policial, usted se ha visto que siempre la gente se amontona, se acapara y quiere ver qué está pasando. Y el policía, si actúa en una forma incorrecta, hay gente hoy en día, todo el mundo tiene su teléfono celular, los va a filmar. Y esa filmación hoy en día no se queda en su pueblo, ni en su ciudad. Va por todo el mundo. Es más, si es suficientemente seria y provocativa, la va a ver hasta los presidentes de todos los países, profesionales de todo el mundo, y usted va a quedar plasmado en YouTube o en alguna de los medios de Facebook al tiempo inmediato. O sea, ya hoy no tiene salvación. El mal comportamiento de un policía hoy en día está, y si usted se pone a ver en YouTube y se pone a ver en Facebook día a día el mal comportamiento policial, es impresionante. Claro, estamos hablando de miles y miles de situaciones que pasan en todo el mundo, no en un solo departamento de policía, que cuando usted las acapara, obviamente, pero fíjese que mucho tiene que ver con el trato de la gente, con el comportamiento de la gente. Y es aquí porque es sumamente importante que el comportamiento policial, además de su desempeño profesional y con toda su tecnología y todo su equipo sea excelente, su comportamiento es tan importante como todo eso. Y qué cosa curiosa, poco tiempo le dedican a eso en nuestros países. Usted hábleme de la policía de su país, coménteme de la policía de su país y le aseguro que se va a enfocar más en el trato del policía hacia la ciudadanía que en el uniforme, que si le resolvió el problema, que si hizo nada, no hizo nada. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos llevamos los seres humanos, el trato humano con un ciudadano. Y sobre todo cuando estamos observando a alguien que supuestamente tiene que ser una mejor persona. ¿Se recuerda? No somos perfectos, pero sí tenemos cierta calidad de honestidad que certificamos. Cuando mandamos un policía a la calle, las instituciones policiales, los líderes, están certificando que esta persona por lo menos es una persona decente y confiable que sabe hacer su trabajo. Pero cuando vemos por su comportamiento que no le llega ni a los talones a lo que supuestamente su función y su misión debiera de ser, nos defraudamos como ciudadanos. Y cuando nos defraudamos como ciudadanos, ¿qué sucede, amigos y amigas? Perdemos la confianza. Y cuando perdemos la confianza, ¿perdemos qué? Perdemos el respeto. Y cuando perdemos el respeto y no confiamos en la policía, no los llamamos. Y si no los llamamos, no podemos reportar los delitos. Y el delincuente sigue tranquilo en la calle, haciendo lo que hace. El delincuente se ríe, el delincuente sabe, porque el delincuente es parte de esto. Ese concepto es muy importante que se lo comprenda desde el punto de vista ciudadano y desde el punto de vista institucional de la policía. Y obviamente del policía en sí. Usted joven policía, señor, señorita, usted debe de ser un ejemplo en la sociedad. Porque cuando usted se pone el uniforme, usted no solo representa a la institución y al gobierno y a la constitución y a los derechos humanos, también representa al pueblo, representa su cultura, su ética, su moral salen y la gente lo está observando. Usted no se puede esconder. Una vez que le ponen una placa, una chapa de policía y un uniforme, es muy visible y la gente lo está observando y lo va a filmar. Hoy en día, yo le digo a los policías de hoy en día, actúen como si siempre estuvieran en cámara. Porque, ¿sabe qué? Porque lo están. Porque, le vuelvo a repetir, lo peor que le pasa a la policía es por lo que la policía misma a veces hace, contraproducente. Y podemos tener miles de profesionales que son excepcionales y tenemos un individuo que hace las cosas mal y la gente se va a acordar de ese individuo y de lo que hizo mal y no de los 999 otros elementos. Y ya vamos a hablar de cómo se resuelve ese problema. Por eso es sumamente importante el trato humano, por eso es sumamente importante el comportamiento. Y cuando hablo de comportamiento profesional, pero también humano. Hablo del comportamiento como persona,
porque usted es una persona, porque si yo le quito el uniforme y lo pongo frente al público y usted se lo quita después de ciertas horas de trabajo, usted es una persona más, un ciudadano más, igual que todos los demás. Entonces, eso es sumamente importante. Su comportamiento en la calle es la carta de presentación ante el público, es el primer paso que la gente ve, que la gente observa y que la gente retiene consciente e inconscientemente de lo que sucedió en el tiempo que tuvo un contacto con la policía. Se recuerda que es muy poco los contactos policiales con el público. Si el policía se mal comportó con el ciudadano, ese ciudadano no se le olvida más ese maltrato, mal comportamiento. Si el policía fue un profesional, si el policía fue atento, si el policía se comportó como debe de ser, ese individuo está del lado de la policía en el sentido de lo que él o ella observó. Esto es el primer paso. He aquí por qué es tan importante cómo un policía se comporta, cómo la institución es representada en la calle. Por eso yo le comentaba anteriormente en los videos anteriores la importancia de un buen reclutamiento, la importancia de un buen entrenamiento, y ahora le estoy diciendo la importancia de cómo usted se refleja como policía ante la sociedad en la calle, porque eso lo va a definir a usted primero y luego va a definir a su pueblo y a su gente, obviamente. Y una cosa aquí que tenemos que ver, que mucha gente critica a la policía, no es la gente buena y honesta y eso, que sí ven algunas cosas de excesos y de exceso de violencia, eso. Pero acuérdese que el delincuente, que es el que más trata con la policía, y aquí lo voy a dejar con esto, es el que más negativamente habla de los policías. ¿Por qué? Porque no le gusta que le dicten que no puede hacer las cosas que está haciendo, que debe de él o ella respetar a la ciudadanía, y si no lo hace, se le priva de su libertad. Un delincuente jamás va a hablar bien de la policía, obviamente, pero lo puede respetar. No lo va a querer, no le va a gustar, pero ¿sabe qué? Si un policía hace su trabajo, es profesional, es honesto y es humano, el delincuente, por lo menos el delincuente profesional, lo respeta al policía. Y eso tiene mucho que decir en cómo un policía se debe comportar en la calle, amigos y amigas. Con esto los dejo. Nos vemos en la próxima. Inscríbanse si no lo han hecho. Recomiéndenos con sus amigos. Comentarios son muy importantes. Tratamos siempre de contestarles lo más pronto posible. A veces nos tardamos porque tenemos muchas otras cosas, pero les vamos a contestar. Los vemos en la próxima porque aún hay más.